Hola, buenos días. ¿Qué tal? Voy a compartir el iPad y entonces vamos a seguir un poco con la discusión que teníamos ayer en referencia a estas uniones de Josephson, ¿ya? Y lo que visualizábamos acá es que estas uniones de Josephson están constituidas por 12 superconductores. Acá a la izquierda se puede ver. Esta es una unión de Josephson típica, construida a través de una interfase. Tenemos superconductor, aislante, superconductor. Y en este caso, el superconductor que tenemos acá es niobio con óxido de aluminio y niobio, ¿ya? Como les mencionaba ayer, esto, podemos visualizar, digamos, esto lo saqué de una referencia. Esto es un Physics Reports. Physics Reports, volumen 611. Y la página es de la 1 a la 33. Esto es del 2016. Entonces, bueno, lo que discutíamos ayer, acá a la derecha tenemos la curva típica de voltaje y corriente versus voltaje, ¿cierto? Corriente versus voltaje. Y entonces, esencialmente, en los extremos se ve que hay una respuesta así lineal entre la corriente y el voltaje, ¿ya? Y esto tiene que ver con cuando el sistema, esta unión de Josephson, se comporta como un conductor normal. Hay ley de Ohm ahí, ¿ya? Y ese transporte es a través de tunelamiento de cuasipartículas. También se puede ver que cuando tenemos un voltaje igual a cero, en esta unión de Josephson, aparece esta famosa corriente por tunelamiento. El tunelamiento ocurre a través de dos pares de Cooper. Y digamos, este es el efecto Josephson. Y entonces ayer hicimos un modelo bastante sencillo para explicar, utilizando la función de onda macroscópica, ¿cierto? Un modelo macroscópico de la superconductividad. Entonces, logramos establecer que la corriente, que esta corriente de Josephson, depende, digamos, muy interesante, hay una dependencia con la diferencia de fase superconductora de los superconductores que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha. Entonces, esta corriente de Josephson en esta dependencia, bueno, habíamos hecho un cálculo que involucraba la densidad de supercorriente, pero digamos que esta densidad de corriente la podemos integrar en un área, digamos, efectiva a través por donde atraviesa esta corriente, y entonces vamos a esta densidad de corriente, vamos a tener la corriente, efectivamente. Pero entonces aquí había una densidad de corriente crítica, y lo interesante acá es que está
aparece una dependencia en el seno de la diferencia de fase superconductora. Θ1 corresponde a este superconductor y θ2 corresponde a la fase, digamos, de la función de onda del segundo superconductor. Y esta densidad de corriente crítica era menos Qs. Esta es la carga de los portadores, que son los pares de Cooper, H barra, una constante K, la raíz cuadrada del producto de las densidades de portadores, dividido por la masa de los portadores de carga, el seno hiperbólico, de 2 veces A por K. Y entonces, este A, ¿ya? Esta distancia que tengo acá, A es esencialmente el ancho, digamos, sería el ancho, digamos, de esta, donde está el constraint, donde está la unión ahí, el bridge, perdón, este puente. Entonces, esta distancia es del orden de 1 a 2 nanómetros en uniones reales, típicamente. ¿Ya? Déjenme ver una cosa. De hecho, en este modelo, en el modelo que estamos mirando, esta constante K es una especie, digamos, de vector de onda. Bueno, en realidad es una constante, digamos, que tiene que ver con cómo la función de onda decae en esta barrera de potencial, ¿ya? Porque estamos asumiendo que la parte del aislante es una barrera potencial y entonces hay una longitud característica para el decaimiento de la función de onda. Y eso tiene que ver con este parámetro que es B sub 0 menos E sub 0. E sub 0, la altura del potencial, y E sub 0 es la energía cinética del fluido, digamos, del superfluido cargado, esencialmente. ¿Ya? Naturalmente, recordemos que en este modelo asumimos que la barrera de potencial, esta energía, es mayor que la energía cinética de los portadores de carga. Bien, una cosa que es interesante es que lo que ocurre en uniones que son realistas, claro, una cosa que, bueno, antes de seguir con esto, lo que mencionaba ayer es que, claro, este valor de corriente crítica, densidad de corriente crítica, si bien aquí con este modelo se puede, digamos, deducir una corriente crítica, generalmente ese valor lo da el experimento, como se obtiene, digamos, a través de esta curva que tengo acá, la curva de corriente versus voltaje. ¿Ya? Pero aún así se pueden deducir cosas interesantes, digamos, de esta expresión, que es lo que voy a ver ahora. Y una de las cosas que se puede deducir es que, claro, eh, lo que vamos a ver es que si aumento el ancho, si aumentamos el ancho efectivo de la zona, digamos, del aislante, entonces lo que esperamos es que la función de onda decaiga y esa corriente decaiga naturalmente. ¿Ya? Entonces, si lo hago más ancho, entonces es claro que la probabilidad de que haya tunelamiento cuántico de pares de Cooper va a disminuir esa probabilidad. Entonces, en estas uniones típicas, uniones reales, este ancho es del orden de 1 a 2 nanómetros.
Y además, el parámetro 1 sobre K, ¿ok? Que tiene dimensiones de distancia, esto es menor que un nanómetro. Entonces, de acá se puede ver lo siguiente. Esto quiere decir entonces que si tengo el producto de K por A, K por A es mucho mayor que 1. Entonces, eso implica, eso implica que esta función seno hiperbólico de 2K por A la puedo aproximar por la exponencial de 2A por K. Ya, la parte que tiene que ver con la exponencial con menos se elimina porque el K por A es mucho mayor que 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta corriente crítica es inversamente proporcional a esta función que tengo acá. Por lo tanto, si seguimos aumentando la distancia de esta unión de Josephson, la parte, digamos, aislante, entonces claramente que esa densidad corriente crítica va a tender a cero. Y es que es razonable, ¿no? Porque, digamos, claro, si tengo, repito, una unión de Josephson con una barrera muy, muy ancha, entonces la probabilidad de que haya tunelamiento cuántico es muy baja. ¿Ok? Otra cosa que quiero mencionar acá, que es una cosa importante, esto tiene que ver con esta... ¿se acuerdan? Digamos que en el modelo de la unión de Josephson teníamos el esquema, esto habíamos dicho que este era un esquema en una dimensión, ¿ya? Entonces, aquí hay una fuente de corriente, J0, ¿ok? Entonces estamos haciendo un tratamiento unidimensional de esta unión de Josephson. Y entonces aquí es importante asumir que esta corriente, o sea, la corriente que le vamos a inyectar a esta unión de Josephson tiene que ser menor que la corriente crítica. Entonces esta condición nos va a asegurar que solamente hay, digamos, supercorriente, o sea, corriente superconductora fluyendo a través de la unión. ¿Okay? Esto es importante porque puede ocurrir, suele ocurrir, digamos, que si, imagínense que por alguna razón esta fuente de corriente J0 tiene una intensidad mayor a la corriente crítica. Entonces lo que va a ocurrir acá es que, claro, va a haber, digamos, la corriente no solamente va a atravesar, digamos, no solamente van a haber pares de Cooper atravesando, pero sino también lo que va a ocurrir acá es que vamos a activar otros canales paralelos, que son canales receptivos en esta unión de Josephson, y la unión de Josephson se vuelve disipativa esencialmente. Entonces aquí podemos poner activation of resistive phase channels.
parallel channels. Estos son resistive. Son canales resistivos. Y entonces, digamos, no solamente transporte a través de pares de Cooper, sino que también hay también transporte a través de cuasipartículas y el sistema se vuelve disipativo, esencialmente, como un conductor normal. ¿Ya? Eso hay que tener ojo. Generalmente, nosotros, claro, lo que vayamos a ver más adelante en la teoría de circuitos, claro, se tiene que tener cuidado, digamos, con estas restricciones. Y bueno, en general, nosotros vamos a hacer un análisis suponiendo que no hay canales resistivos en la unión de Josephson. Ya, eso es una suposición que vamos a hacer. Que claro, eso se puede cumplir o no en el experimento. ¿Ya? De todas formas, todo lo que tiene que ver con mecanismos de disipación en la unión de Josephson se puede describir de forma efectiva a través de ecuaciones del IMPACT al final del día. ¿Ya? Eh, otra cosa que me gustaría mencionar acá es la siguiente. Esta corriente que tengo acá, ¿okay? Claramente hay una dependencia en la diferencia de fase superconductora de estos dos electrodos superconductores. ¿Ya? Lo que hemos visto antes es que, bueno, el problema con esta descripción es que esa fase no es invariante de Gauge. Entonces, claro, resulta que aparece esa diferencia de fase superconductora porque hicimos todo el tratamiento utilizando una función de onda que no es invariante de Gauge. ¿Ya? Sin embargo, lo que hemos visto es que hay es posible definir una fase invariante de Gauge, ¿ya? Siempre y cuando uno escoja un gauge A', tal que ese gauge es cero, y entonces, primero, eso me asegura que no hay inducción de campo magnético dentro de la unión de Josephson, ¿ya? Pero también recordemos esta relación, tengo este potencial vector, siempre lo puedo definir hasta el gradiente de una función escalar. Entonces lo que decíamos anteriormente en clase es que si esto es igual a cero, esto implica naturalmente que el campo B' es igual al campo en B y esto es cero, ¿no? Yo tomo el rotacional de esta ecuación, acá a la izquierda, por esto, y eso me va a dar cero. Y entonces, desde aquí tenemos la siguiente relación, que el potencial vector es menos el gradiente de chi, de una función escalar chi. ¿Ya? Entonces, aquí logramos introducir el concepto de la fase invariante de Gauge. Esta fase invariante de Gauge tenía la siguiente forma: phi de x, t menos phi x0, t. Esto es igual a teta en x, en un punto x, t, menos teta igualado en un punto de referencia x0. Esto lo puedo escribir como más 2pi partido por el cuanto de flujo, la integral entre el punto x0 y x del potencial vector. ¿Okay?
se puede establecer esa relación esencialmente. ¿Ya? Y claro, resulta que se puede establecer una relación en vez de trabajar con la ecuación de onda macroscópica para la función de onda psíquica como tal, en donde aparece explícitamente las fases superconductoras θ1 y θ2. Lo que se puede hacer es trabajar con una función de onda que es invariante de Gauge. ¿Okay? Y esa función de onda invariante de Gauge aparece explícitamente, en vez de tener la exponencial de la fase superconductora, lo que aparece es la exponencial de la fase invariante de Gauge, esencialmente. Entonces, para visualizar eso, ¿ya? Entonces, claro, todo el tratamiento que veíamos ayer de hacer el matching, digamos, de evaluar la función de onda en un punto, en el punto menos A, en el punto más A, lo hicimos suponiendo que estamos trabajando con la función de onda macroscópica, así a secas. Entonces, eso nos permitió deducir que hay una diferencia de fase superconductora con el seno. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Podemos hacer vamos a discutir un poquito el tema de, que lo voy a hacer acá en otra página. Bueno, de todas formas, antes de, digamos, de hacer esa parte, lo que voy a demostrar, lo que se puede demostrar en realidad es que esta densidad de corriente que tengo aquí, la puedo expresar como la siguiente forma. El seno de φ1 menos φ2. Y entonces esto es, voy a establecer la siguiente definición. Esto es la fase invariante de Gauge. ¿Ok? ¿Lo expliqué? Hola, profe, disculpe la hora. ¿Qué te pasó? Es que me había quedado con la idea de que no íbamos a tener clase y después recordé, sí, íbamos a tener. Ah, Lo bueno, siento, es que, ya había empezado, entonces... mira, voy a hacer... De hecho, estoy grabando, ya, pero ahora estaba en pausa. Voy a subir, digamos, como que... O sea, no he visto muchas cosas nuevas de lo que vimos ayer, ¿ya? Pero ok. dale un vistazo después de la clase. Ujú. Y justo porque ahora iba a empezar algo nuevo, ¿ya? Ya, ok, y disculpe, profesor. Sí, no se preocupe. Ya, entonces, bueno, lo que estamos discutiendo es que, claro, esta densidad de corriente que se puede deducir del problema ese bastante sencillo del pozo potencial, entonces aparece un seno de la diferencia de fase superconductora. Pero el problema de eso es que esa fase no es invariante de Gauge, entonces tenemos que trabajar con la fase invariante de Gauge. ¿Ya? Entonces, todo el matching que hicimos ayer, digamos, para imponer las condiciones de contorno del problema, eh, con la solución propuesta digamos, la parte que tiene que ver con eh, la parte, digamos, de la barrera potencial, cómo decae esa función, de donde tenemos un ansatz para esa función, ¿cierto? En términos de coseno hiperbólico, entonces
para encontrar los coeficientes correspondientes, decíamos voy a igualar esta función, este ansatz a la función de onda macroscópica en el punto menos a y más a. ¿Ya? Pero en esa función de onda aparece explícitamente la fase superconductora, por construcción, digamos, porque estamos trabajando con la fase, partimos con la ecuación de Schrödinger, que no es invariante de Gauge. Entonces, lo que quiero ver es que se puede deducir esta relación, análoga a lo que tenemos arriba, pero aquí va a aparecer explícitamente la fase invariante de Gauge. Y eso es siempre y cuando se trabaje, en vez de se trabaje con la ecuación de Schrödinger, invariante de Gauge. Entonces, para esto, acordémonos que, bueno, como decía antes, esta fase invariante de Gauge aparece cuando trabajamos en un gauge particular A' igual a 0. Y eso nos asegura, digamos, que no hay campo de inducción magnética dentro del superconductor esencialmente. Pero eso implica que tenemos esta relación, ya que el potencial vector es menos chi, una función arbitraria. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Hace un tiempo atrás estuvimos discutiendo cómo hacer que la densidad de corriente fuera invariante de Gauge. Entonces logramos establecer una relación acá, que existe esta relación, there exists the following relation. Entonces tengo la fase, se puede introducir una nueva fase, var phi, esto es igual a teta, la función de onda macroscópica, perdón, la fase de la función de onda macroscópica menos 2pi partido por el cuanto de flujo por chi. ¿Okay? Tenemos esta relación. Y entonces, vamos a introducir una función de onda invariante de Gauge. Wave function. Entonces, ¿cómo introducimos esta función de onda Gauge invariant de x, t? Entonces, esto es igual a e a la menos i chi de aquí dividido por el cuanto producido, ¿ya? Que es esencialmente esto de acá, ¿ya? Aquí solamente puse el 2pi, lo puse abajo, entonces tengo el cuanto de flujo reducido. Bueno, en general esta es una función escalar que depende de la posición en el tiempo por la función de onda macroscópica. Bueno, la gracia de esto es que tengo e a la menos i chi. Voy a evitar poner el x, t, ¿ya? Solamente para simplificar mi notación, pero la función de onda macroscópica que tengo acá, esto es e a la i teta, ¿no? Por la densidad de portadores en general. Y entonces, cuando junte las dos exponenciales, lo que tengo es esencialmente e a la i phi. O sea, esta función de onda invariante de Gauge, en vez de tener la fase superconductora, tengo la fase invariante de Gauge, esencialmente. ¿Okay? Entonces, aquí, hoy les envío una nota actualizada, ¿ya? De cómo hacer una deducción de cuál es la ecuación de onda que satisface esta fase invariante de Gauge. Y
Bueno, el detalle está ahí en está todo el cálculo de forma explícita, así que lo pueden seguir, digamos, sin problema, ¿ya? Si tienen alguna duda, después me preguntan, etc. Pero se puede demostrar, o sea, lo vamos a poner acá como un ejercicio. Demostrar que esta fase invariante de Gauge que tengo acá, esta función de onda invariante de Gauge, perdón, satisface esta función de onda nueva que tengo acá, satisface la ecuación de Schrödinger, pero sin potencial vector. Without vector potential. Esto es interesante. O sea, I h barra d de t esto es igual a menos h barra al cuadrado partido por 2 ms, la masa de los electrones superconductores, nabla al cuadrado, la función de onda, más q por, este es el potencial escalar prima, por la función de onda x, t. Este potencial escalar es de la transformación de Gauge, es decir, el potencial escalar menos la derivada respecto al tiempo de la función chi. Eso es lo que aparece de forma explícita. La forma de demostrar esto, bueno, como les decía, está en las notas, pero esencialmente es tomar la ecuación de macroscópica, take the macroscopic wave function, la que teníamos, la que presentamos al inicio de las clases, es decir, IH barra de t psi de x, t, esto es igual a h barra al cuadrado partido por 2 ms menos i el gradiente menos q s sobre h barra potencial vector al cuadrado más qs por el potencial escalar, esto actuando sobre la función de onda macroscópica. Entonces, esencialmente lo que le estoy pidiendo es transformar esta función de onda macroscópica utilizando esta relación que tengo acá arriba. O sea, psi de x, t es igual a la función de onda invariante de Gauge por e a la i. Y entonces, hagan este reemplazo. Esto es igual a e a la i. Chi. Ojo que aquí claro, yo estoy simplificando mi notación. El chi depende de x y t. Entonces tengo que tomar derivadas cuando aparezcan las derivadas correspondientes espaciales y temporales de esa función escalar chi. Es interesante el cálculo. Hay que tener un poco de cuidado. Como les menciono ahí en las notas del que les envié hoy, ¿ya? Pero se puede demostrar, no es una tarea complicada demostrar que esta es la función de onda
ahora, digamos, ¿se acuerdan, digamos, que el concepto de la fase invariante de gauge decía, bueno, vamos a trabajar en un gauge en donde, bueno, la fase es invariante de gauge, ¿ya? Y entonces lo que tenemos que, esencialmente, el concepto era que teníamos que eliminar la dependencia del potencial vector esencialmente, ¿ya? Bueno, esa eliminación es escoger un gauge nuevo, A', pero que sea consistente, digamos, con el hecho experimental, digamos, con el hecho realista de que el campo de inducción magnética dentro del superconductor es cero. Y entonces, bajo esa descripción, entonces lo que teníamos es que aquí tenemos que tener en cuenta esta relación. Eso lo tengo que reemplazar ahí dentro de las ecuaciones que me van apareciendo para ver efectivamente que se van cancelando algunas cosas. Y entonces, en particular, el cálculo es interesante como comenzando, digamos, de esta dependencia con acoplo minimal. Me aparece solamente este término de aquí. ¿Ya? Pero el punto esencial acá, lo que quiero recalcar es que, claro, si ahora hacemos el mismo ejercicio que teníamos ayer, es decir, calcular las ecuaciones de matching. A ver, déjenme, voy a compartir las notas acá del curso. Ayer estábamos mirando este problema, ¿no? Con la barrera de potencia. Y entonces, claro, aquí comenzamos a trabajar, aquí en esta descripción, supusimos, ¿cierto? Había una suposición acá, y es que este potencial vector era cero, ¿ya? A mano lo pusimos. Pero, claro, entonces trabajamos con la función de onda macroscópica de esta forma, con una barrera potencial. Pero ahora, fíjense que si trabajamos con la fase invariante de gauge, con la función de onda invariante de gauge, entonces en esta ecuación el potencial vector desaparece de forma natural, ¿ya? Y entonces aquí tendría que reemplazar gauge invariant. Todas estas funciones de onda ahora son las gauge invariant que teníamos aquí. O sea, esencialmente es trabajar con esta ecuación de acá. Bueno, si trabajamos con esta ecuación, en donde el potencial vector desaparece de forma natural, bueno, de todas formas hay que asumir que no hay campos eléctricos acá, ¿ya? Y entonces, en toda esta deducción que hicimos aquí, por ejemplo, en particular, en esta parte, digamos, del cálculo, cuando veamos esta parte, cuando haga este matching de esta función de onda del ansatz que tenemos acá, o sea, de esta función de onda, esta sigue siendo válido, pero ahora, aquí, esto va a ser, en vez de aparecer la fase digamos, la fase superconductor, lo que va a aparecer es la fase invariante de gauge. Φ1 y Φ2. Y entonces, aquí me va a aparecer Φ1 y Φ2 naturalmente, ¿ya? Eso es lo único, digamos, la única diferencia. Pero, claro, lo interesante es que la corriente ahora sí es invariante de gauge, que es natural, ¿no? Porque la corriente es una cosa medible y es lo que tenemos que tener acá. Entonces, lo que les pido demostrar esencialmente es que, bueno, el caso, digamos, donde si hay una transformación de la función de onda, siguiendo esta descripción, entonces,
llega una función invariante de Gauge, o sea, una ecuación de Schrödinger invariante de Gauge, tal que, bueno, esta ecuación de Schrödinger no tiene potencial vector esencialmente. Y esto simplifica mucho el cálculo, pero hace, digamos, la consistencia es que ahora esta densidad de corriente va a ser una cantidad medible, eso es una cantidad medible, por lo tanto tiene que ser invariante de Gauge, no puede depender del Gauge que escojamos, entonces esto se lo satisface. ¿Ok? Esto de momento lo voy a dejar hasta acá. La próxima semana voy a ver un caso más de la unión de Josephson y ya nos vamos a vamos a cambiar de tópico. ¿Ya? Así que si tiene cualquier duda, por favor miren los cálculos que les he dejado ahí de tarea, ¿ya? Como ejercicio para que se compensan de que todos estos análisis que hemos hecho, si bien son en base a la función de onda macroscópica, nos permite dar una descripción adecuada del comportamiento de la electrodinámica de un superconductor. En particular, esta dependencia que tiene la corriente crítica en una unión de Josephson, que depende del cero de la diferencia de fase superconductora gauge invariant. ¿Ya? No sé si tienen más alguna otra duda de lo que discutimos ayer, de lo que se presentó hoy. Quizás un poco conceptual, ¿Sí? porque el sistema, yo le estoy inyectando una corriente que pasa, cierto, por ambos materiales superconductores, Esto de acá, ¿no? Claro. claro, y lo que estoy midiendo es la corriente en medio, ¿o no? O sea, tú mides la corriente, digamos, bueno, acá, en este caso, tú inyectas una corriente, ¿ya? Y se puede medir una diferencia de voltaje, aquí en este caso. Una diferencia de voltaje en este sistema. Claro, lo que nosotros dedujimos fue cómo es el comportamiento de la supercorriente, digamos, en la parte de la barrera aislante. Pero en realidad, en el experimento, digamos, esta sería la curva que uno va a obtener, ¿no? Uno, digamos, puedes inyectar una diferencia potencial y medir la corriente que atraviesa en general, por ejemplo, a través de los electrodos. Claro, pero por ejemplo, en ese caso, inyectar esa diferencia potencial sería considerar campo eléctrico. Sería como. Claro, claro, cierto. Pero eso es lo que voy a ver después, porque aquí hay un ejemplo donde ponemos una diferencia potencial, mira, aquí. ¿Ya? Ujú. Ya, eso también lo vamos a discutir en la próxima clase. Y bueno, aquí se deduce la relación de voltaje y fase. Ya, ok. Ya, no, ya entendí un poco dónde iba eh, el ejercicio. Ya. Claro, primero, claro, el primer ejercicio es, digamos, tú le inyectas una corriente para ver cuál es, digamos, la corriente por tunelamiento. ¿Cuál, digamos, sería la predicción de esa corriente por tunelamiento? Pero ahora lo que voy a poner es una diferencia de voltaje. Entonces, claro, hay un campo eléctrico ahí, entonces quiero ver cómo se comporta, cómo fluctúa la fase en función, digamos, de esa diferencia potencial. Ya, ok. Pero esa corriente como corriente superconductora también tiene una dependencia similar en el caso sin potencial, ¿o no? Como que Sigue recupero. siendo igual, la corriente superconductora sigue siendo la corriente crítica por el seno de la diferencia de fase. Eso no cambia. Esas son las dos relaciones de Josephson, que son esencialmente las relaciones constitutivas de esta unión de Josephson ahora. Ya, ok. No, esa era mi duda. Ya. Esto al final del día va a ser como, ¿te acuerdas? En un inductor o en un condensador tú tenías ecuaciones constitutivas que relacionan la carga con la capacidad y el voltaje, por ejemplo. O la inductancia con la derivada de la corriente y el voltaje, ¿no? Aquí, en las uniones de Josephson,
También vamos a encontrar relaciones constitutivas. De hecho, esta es la primera, esta que tiene que ver aquí. Está con la relación entre la diferencia de fase superconductora y el voltaje. Y bueno, la otra es esta de aquí. Y después más adelante vamos a ver que a través de estas dos ecuaciones se puede demostrar que esto se comporta como un inductor no lineal. Sí, sí. Ya. No sé si aclaré tu duda. ¿Está bien? No. Sí, sí, es que la duda que me quedaba es que, claro, originalmente uno ve el sistema con voltaje, pero bueno, el caso es que estamos viendo es sin voltaje para ver como solamente lo que ocurre por esta corriente de... Claro, Ujú. claro, claro. Claro, cuando tú le pones un voltaje, si tú le pones, o sea, lo único que tú tienes que asegurar es que hay una diferencia de fase superconductora, ¿ya? Entre los dos electrodos. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Bueno, poniendo una corriente o bien poniendo una diferencia de potencia. Si tú pones una diferencia de potencia entre los electrodos, entonces inmediatamente te va a generar una diferencia de fase. ¿Por qué? Porque, por esto de acá, porque la diferencia de fase varía si tú le pones un voltaje acá. ¿Te das cuenta? Claro. Y entonces, si tiene una diferencia de voltaje acá, o sea, perdón, de fase, que es no trivial, entonces significa que esto es diferente de cero y entonces tiene una corriente, se puede establecer una corriente allí, Ujú. que es la corriente de Josephson en este caso, por tunelamiento. Una cosa que mencionaba antes es que, por ejemplo, con el experimento, si uno hiciera el experimento de inyectar una corriente, la intensidad de la corriente que inyectamos tiene que ser menor a la corriente crítica, por ejemplo. Porque si no, se empiezan a activar canales resistivos en la unión de Josephson. Y allí aparece el típico modelo ese de la unión de Josephson resistiva, con una resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, si no hay Ok, más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana dejo la clase grabada. ¿Ya? ya. Gracias, profesor. Listo, que esté bien, buen fin de semana y suerte en el examen. Gracias. Igualmente. Chao. Chau, chau.